marco del Día Mundial del Consumidor, ¿cuáles son estos derechos? ¿Usted los conoce al momento de hacer un contrato con alguna empresa de telefonía, conversarlo con él? ¿Cómo está, señor Ponce? Buenos días. Buenos días, gracias por la oportunidad de dirigirnos a sus televidentes. Qué importante además en estos momentos porque existe muchas abusos porque los consumidores no están informados sobre cuáles son los derechos en realidad en el momento de hacer un contrato. Sí, en efecto, se advierte, digamos, de las diversas actividades que realizamos, que los consumidores, los usuarios en general, no tienen conocimiento de sus derechos, ¿no? Y mucho menos de cómo ejercerlos, ¿no? Justamente el día viernes, que se celebró el Día Mundial del Consumidor, estuvimos realizando una feria informativa conjuntamente con los demás organismos involucrados en materia de protección al consumidor, llámese Indecopi o Sinermin, SUNAT, para difundir los derechos básicos de los usuarios de los servicios, ¿no? Uno de los derechos básicos que tenemos como usuarios es el libre acceso al servicio, es decir, que uno puede contratar sin restricciones, y así como puede contratar sin restricciones, también se puede ir, desvincular, o lo que comúnmente se conoce como dar de baja el servicio. Pero siempre ponen, digamos, un tiempo determinado, ¿no? Hablamos de que el contrato puede durar 6 meses, 1 año. ¿Eso es correcto? Porque a veces vemos que si te vas antes, te quieren multar. A ver, para conocimiento de nuestros usuarios, hay 2 formas de contratar el servicio, ¿no? Una de ellas es contratando el servicio de manera libre, es decir, que uno, si quiere, se puede retirar o solicitar la baja al día siguiente. Lógicamente hay un plazo para ejecutar la baja, pero la puede solicitar si quiere al día siguiente. Es un contrato libre, no tiene ningún tipo de atadura. Y hay los contratos que son sujetos a plazo forzoso. Normalmente, cuando se dan estos contratos sujetos a plazo forzoso, cuando la empresa nos da un cierto beneficio. O los equipos, o, ¿no? Cambiamos, o un equipo, por ejemplo, claro, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de la televisión por cable, le dice 0 costo de instalación, o del internet, ¿no? Pero ese costo de instalación que la empresa de algún modo nos está subsidiando, va a hacer que detrás de ello haya un contrato que está sujeto a un plazo forzoso que no puede exceder de 6 meses. ¿Ya? Pero es distinto para el tema de la telefonía celular, donde adicionalmente el usuario adquiere un teléfono celular, ¿ya? Y aquí es bueno que quienes nos están viendo sepan que cuando uno compra un teléfono celular de la empresa con un plan, no en la modalidad de prepago, sino con un plan, normalmente siempre está sujeto a un periodo de tiempo de permanencia. ¿Por qué? Por ejemplo, si un equipo que me vale 2.000 soles en prepago, la empresa me dice te lo voy a dar a 1.500, por decirlo, o a 1.000, ¿no? Es un precio con un descuento que me está haciendo. Entonces, ese descuento, ¿qué involucra? Involucra que yo tengo que permanecer con el servicio un determinado periodo de tiempo. Si yo me retiro antes, me van a cobrar ese descuento, la parte proporcional por el tiempo que falta, ¿no? Entonces, es importante que eso nos informemos cuando vayamos a renovar un contrato. Nosotros tenemos, por ejemplo, uno de los problemas que comúnmente se reclaman en nuestra oficina, es el tema del cobro de penalidades. Exacto, porque muchas veces, justamente de eso quería hablarle, esos contratos que a veces son 2, 3 hojas, que obviamente la mayoría del consumidor, del cliente, no lo va a leer en ese momento, pero hay, digamos, términos en letras muy chiquitas, ¿no? ¿Hay algún amparo cuando se firma algún contrato de esto, cuando no es muy visible, digamos, algunos términos que al final le va a traer, pues, digamos, inconvenientes o le va a perjudicar de alguna forma con respecto al pago al cliente? Mira, comentarte que el OCITEL, en realidad, ya hace unos 2 años atrás, implementó lo que son los contratos cortos. O sea, en los servicios de telecomunicaciones existen contratos cortos. ¿En qué consisten los contratos cortos? O sea, en efecto, habiendo, digamos, contratos muy extensos que los usuarios nunca leían. Claro, entonces, claro, el OCITEL lo que ha hecho es simplificar estos contratos, que estén pautas específicas dentro del contrato, ¿no? Pero aún así, aún cuando, digamos, la contratación se trata de hacer lo más simple posible, siempre existe un tema de desinformación del usuario, ya sea porque el usuario no exige o porque el vendedor no nos lo proporciona, ¿no? Entonces, pero es importante que cuando uno contrata un servicio, pues exija determinada información mínima. Por eso hay que saber, nosotros como clientes, porque obviamente la empresa jamás te va a dar información sobre, por decirlo así, algunos términos que puedan perjudicarte en el futuro, ¿no? Pero uno, si conoce, va a saber hacer las preguntas precisas, claro, ¿no?
Correcto. Pero es conociendo. Eso es lo que nos hace falta. Pues a veces uno va y dice, quiero un teléfono, y se enamora de repente del equipo, lo compra, lo lleva, y en realidad primero hay que preguntar cuál es la tarifa que me vas a cobrar, ¿no? ¿Cuál es la tarifa fija? De repente me están cobrando una promoción que me va a durar 2, 3 meses, pero de ahí al cuarto mes voy a pagar una tarifa normal, entonces yo tengo que saberla. O sea, esa tarifa primero tengo que informarme con claridad. Segundo, este contrato es un contrato libre, tiene algún plazo, tiene algún descuento, tiene alguna penalidad, ¿no? Esos aspectos es lo que yo debo evaluar al momento de contratar un servicio. De modo tal que si yo tengo toda esa información clara y me aseguro que esa información esté incorporada en mi contrato, no voy a tener problema, ¿no? Y frente a lo que usted nos está comentando, señor Ponce, respecto a esos contratos que deben ser cortos, ¿no? Que ustedes ya han determinado que sea así, es como una orden, digamos. ¿Ha bajado, digamos, esta incomodidad de parte de los clientes? ¿Se sienten más tranquilos, más seguros, mejor informados? En realidad el tema si bien es cierto el tema de tener un contrato corto hace que el usuario pueda, digamos, conocer de mejor manera sus derechos. Sin embargo, comentarte que en realidad los reclamos por el tema, por ejemplo, de incumplimiento de ofertas, por el tema de cobro de penalidades por falta de información, es un tema que en realidad no ha decrecido, ¿no? Se mantiene, digamos, ese tipo de reclamos, y por ello es que de algún modo es conveniente que los usuarios también tengamos, digamos, de algún modo un rol más activo al momento de que contratemos un servicio, seamos más responsables con nuestros propios intereses, ¿no? Es decir, informémonos sobre eso y bueno, consultemos. En realidad, el OCIPTEL en todo este tiempo ha venido desarrollando una serie de herramientas que permiten a los usuarios tomar mejores decisiones, ¿no? Por ejemplo, tenemos una aplicación que se llama Checa tu Plan, ¿qué permite esta herramienta? Permite comparar los distintos precios que tienen los operadores en el mercado. Suponiendo yo en este momento quiero contratar servicios de internet para mi hogar, ¿no? Ingreso a la herramienta y veo qué rango es lo que quiero yo pagar, cuál es la velocidad más o menos promedio que quiero tener, y me sale las opciones. Claro, o sea, con una información mínima ya que puedo. Pero eso digamos, cuenta mucho, o sea, porque la herramienta puede ser útil, puede ser del todo, pero o sea, que el usuario tome esa iniciativa de informarse antes de comparar, antes de contratar un servicio. ¿Cómo se llama el aplicativo? Checa tu Plan. Checa tu Plan, sobre todo dirigirse quizá a la gente joven que a veces es un poco más, que se mueve gracias a las emociones, ¿no? Como usted mismo lo ha comentado, ve un equipo bonito, el último modelo, y no analiza más, y luego vienen los problemas, ¿no? Generalmente la gente mayor ya hace un plan, se planifica, estudia mejor cuáles van a ser sus tarifas mensuales, porque siempre hay una organización que se hace desde el hogar. Ahora, quisiera que nos comente qué tipo de campañas de repente de sensibilización ustedes están haciendo, trabajando, de concientización también. A ver, hemos empezado justamente a raíz de esta semana del consumidor, el Día del Consumidor, que se ha sido el día viernes, a desarrollar ferias itinerantes. Hemos estado en Paiján y también acá en Trujillo, pero en paralelo estamos realizando monitoreo a la atención que los clientes reciben en los centros de atención de las distintas empresas operadoras, ¿no? Hemos estado en esta semana que pasó en todos los puntos de venta de las distintas empresas acá en Trujillo. También hemos estado en Chepén y esta semana estamos haciendo lo propio en Virú, en los puntos de venta que tienen. Las empresas en realidad no tienen necesariamente centros de atención del cliente grandes como acá tenemos en Trujillo, pero tienen puntos de venta que designan para la atención de cualquier tipo de reclamo, solicitud que los usuarios tengan, ¿no? Entonces la idea de visitar estos puntos es primero, de algún modo, monitorear cómo va esa atención. Segundo, si encontramos algún usuario que tiene algún inconveniente, algún problema, verificamos que la atención que haya recibido sea una atención correcta, es decir, que le hayan indicado el trámite correcto, si no, inmediatamente intervenimos para que esa situación se corrija, ¿no? Entonces, y si hay alguna duda, señor Luis, pueden ingresar al portal de OCIPTEL, ahí van a encontrar información de repente para despejar ciertas dudas a los usuarios. Sí, en efecto, en el portal de OCIPTEL tenemos una guía que es el ABC de los derechos de los usuarios, donde uno ingresa, digamos, por ejemplo, el problema que tiene y de manera intuitiva nos va guiando qué es lo que deberíamos hacer, por ejemplo, cómo presentar un reclamo, qué derechos tenemos frente a una determinada situación, ¿no?
Entonces, y bueno, si al final eso le es un poco dificultoso o es insuficiente, siempre va a tener a su mano las oficinas de OCIPTEL que le pueden, digamos, brindar ayuda, orientación en los diversos trámites que vayan a realizar. No solamente reclamos, quejas, ¿no? Sino también para tomar decisiones respecto de los servicios que vamos a contratar o de los trámites que en nuestro servicio vayamos a hacer. Por ejemplo, quiero migrar de plan, de pronto es un usuario demasiado está pagando por un servicio, ¿no? Y quiere ser orientado, ¿qué opciones puede tener? Hay asesoría, entonces. Claro, se brinda ese tipo de asesoría en el OCIPTEL para poder ayudar a los usuarios a resolver sus problemas y a tomar mejores decisiones que eviten problemas con los servicios de telecomunicación. Qué ¿no? bueno y qué importante. ¿Y ese tipo de servicio de asesoramiento también se puede hacer vía llamada o solo habría que acercarse a un punto de OCIPTEL? Tenemos en realidad los distintos tipos de atención, ¿no? O sea, el usuario puede personarse de manera personal. Nuestra oficina, si me permites, en el Quirón Junín 440, de lunes a viernes en horario corrido, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde. Pero también pueden llamarnos por teléfono. Tenemos a nivel nacional el fono de ayuda, que es el 1844, o localmente en Trujillo pueden llamarnos al 044-296797, al 94-867-7347, o también, si no, pueden escribirnos por correo electrónico al correo lalibertad@ociptel.gov.pe. Cualquiera de estas plataformas en realidad funcionan de la misma forma para ayudar a los usuarios a resolver los problemas que pudieran tener con los servicios, ¿no? Perfecto, señor Ponce. Un placer de verdad haberlo tenido aquí, porque existen muchas dudas y a veces las personas no conocemos pues los derechos y hacen lo que quieren al momento de ir a hacer un contrato. Esperamos tenerlo nuevamente por aquí para despejar aún más dudas. Señores,